Hola, queridos oyentes, es un gusto para nosotras poder compartir con ustedes esta escuela para padres y compartir acerca de lo que es la educación emocional y formas de gestionarla. Mi nombre es Jacqueline Miranda, mi compañera Cindy Stephanie Wassel. Somos estudiantes de terapia ocupacional y recreativa y de la licenciatura en psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esperamos que este tema sea de bastante interés para ustedes y los ayude a comprender mejor acerca de estos temas. Damos inicio. Okay, como decía mi compañera, estamos viendo lo que es educación emocional y para dar inicio a este tema, pues tenemos que explicar qué son las emociones. Hay que tener en cuenta, en primer instancia, que a nivel de emociones no podemos decir que hay una emoción buena y una emoción mala. Todas son, por así decirlo, innatas, son cosas que atraemos de nosotros, son cosas biológicas y lo tendemos más a llevar a cabo con lo que son los estados de ánimo, ¿verdad? O sea, y con esto quiero comenzar en que hay varias emociones, pero las que nos van a dar un índice y de cómo irnos guiando respecto a esto son 5, que son las principales, y podemos mencionar a la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y el desagrado. Vaya, como nosotros de adultos podemos identificar alegría, asociarlo con euforia, dinamismo, tristeza, pues bajos ánimos, tener desgano, el miedo es aquello que definitivamente no podemos ver o nos causa cierta repulsión, el enojo, aquello que nos va a llevar a estados de ira, incluso agresión, y el desagrado es todo aquello que evitamos por X o Y motivo. Teniendo esto claro, también hay que tener en cuenta que cada emoción tiene una función. Y podemos comenzar con la alegría. La alegría, si nosotros tenemos un estado de ánimo óptimo, vamos a ser más productivos, incluso más sociales, nuestra autoestima va a estar bien, pero si estamos tristes, puede ser que nuestros estados de ánimo decaigan y ya no tengamos los mismos ánimos para hacer nuestras actividades, busquemos estar solos, no seamos por lo mismo tan sociables, si tenemos miedo, esto se va a relacionar más a la sobrevivencia, ¿verdad? Aquellos impulsos que nos hacen escapar, huir, ponernos alerta, el enojo, sin embargo, nos va a hacer expresar todo aquello que no queremos, que nos causa un desagrado, nos está dañando o queremos evitar, y el desagrado asimismo también va a ser todo aquello que queremos evitar, pero más allá de eso es también porque dentro de nosotros hay algo que no acepta esa situación. Teniendo esto claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son, como nuestro título dice, ¿verdad? Padres con emociones sanas nos van a llevar a desarrollar niños sanos. Para esto era importante que conociéramos cuáles eran las emociones, porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros como adultos no conocemos de esto y no sabemos para qué nos sirve o cómo identificarlas, no vamos a poder transmitirle al niño el identificar estas, ¿verdad? Sin embargo, más adelante también mi compañera va a hablar sobre un poco de técnicas de cómo reconocer más a profundidad cada una de estas. Tenemos que saber que un niño en primera instancia no puede autorregularse y no puede manifestar de una forma adecuada sus emociones por el simple hecho de que a su edad ellos todavía se están desarrollando en este tema y nosotros de adultos pues tenemos un poco más de experiencia en esto. Y es que es típico que vemos aquella imagen donde el niño tal vez está en un berrinche, supuestamente desde nuestro punto de vista de adultos, y viene el papá que también no está regularizado, no está tranquilo, y entonces trata de evitar que el niño entre en un berrinche más grande y enojado o diciéndole que se calle o tirándolo, ¿verdad? O incluso hay quienes solo lo dejan ahí estar en el berrinche y lo vemos normal como sociedad, pero no es así. La verdad es que si nosotros como adultos estamos bien con nuestras emociones, estamos regularizados a ese nivel emocional, vamos a poder ir con ese niño que está en crisis y decirle cómo salir de esta, porque el niño aprende también por
visual, ¿verdad? Aprende viendo a la otra persona, y si el niño ve que la otra persona está estable de cierta forma, también va a poder imprimir esa actividad en él y poder ambos salir de esas crisis regularizados sin entrar en un tiro y jale de ambas partes. Y esto nos va a llevar a que nosotros como adultos podamos mantener emociones sanas con los niños, y asimismo los niños también vayan aprendiendo a relacionarse con adultos y con sus iguales de una forma estable, tranquila y equilibrada, ¿verdad? Entonces, eso en primera instancia es saber, un adulto controlado y con sus emociones estables va a lograr regularizar a otro niño que probablemente no está en su mejor etapa de estabilidad, y poder llevar de ese niño con crisis a un niño que ya está estable y, como dice ahí, con emociones sanas, ¿verdad? Siguiente. Y como decía, las emociones son útiles, tienen una función, pero para que puedan cumplir con estas, de primero tenemos que aprender a reconocerlas, y una forma de hacerlo es poder identificar estas mismas respecto a preguntas, ¿verdad? Como tenemos ahí, qué, cuándo, cómo, con quién, dónde. Y es que si yo estoy feliz, tengo que identificar primero por qué estoy feliz, qué es aquello que me hizo llegar a esa etapa, si soy feliz sola o acompañada, si estar rodeada de otras personas me hace sentir bien, me hace sentir mal, siempre teniendo en cuenta que no es que una emoción sea mejor que la otra o sea positiva y la otra negativa, no, simplemente son cómo me siento yo respecto a ellas, ¿verdad? El saber si ir a tal lugar no me gusta, pues entonces respetar eso y decir no me gusta, hablarlo, ¿verdad? O sea, comunicar a la otra persona el por qué no me gusta o qué fue lo que pasó, saber también qué me gusta, qué no me gusta, a dónde voy con ánimo, a dónde no voy con ánimo, en qué momentos tal vez del día, ¿verdad? Incluso hay personas que en cierta parte del día tienen más energía y en otra parte pues simplemente no, y es que cada persona va a tener diferente regularización de emociones, ¿verdad? Porque estas no son iguales para todos, todos tenemos diferente forma de expresarnos y de sentir, y es que esto al final es subjetivo, es propio de cada uno, y eso es lo maravilloso de ser humanos, ¿verdad? Que somos distintos, claro, todos tenemos emociones iguales, pero no al mismo nivel de cómo lo sentimos y de cómo lo transmitimos. Entonces, para eso es que es importante al reconocerla, porque va a ayudar tanto a cómo me relaciono yo misma, conmigo misma, con mi entorno, y no solo con mi entorno, sino también con las personas, ya sean adultos, grandes o niños en este caso, ¿verdad? Y el poder estar estables en esta situación. Y es que es importante porque cuando no lo sabemos hacer, nos va a causar lo que viene en la siguiente diapositiva, que son consecuencias psicológicas y físicas. Lo que decimos, lo de consecuencias a nivel mental, y ya si no lo supimos controlar cuando todavía estaba solo en nuestra mente, pues ya pasa también a formar parte de aspectos físicos, ¿verdad? De nuestro organismo, ya llega a respuestas que son visibles para todo el mundo y no solo para nosotros mismos. Alguna de ellas puede ser un colon irritable, ¿verdad? Que ya puede causar, vaya, problemas a nivel del sistema digestivo. Nosotros siempre decimos, ay, es que comí algo, me cayó mal, y posiblemente la comida no tiene la culpa, ¿verdad? Sino que simplemente antes de comer pasó un suceso que tal vez no hablamos o no supimos controlar, o me enojé mucho y ya después rechacé la comida y ya ni siquiera comí, y eso causó que a mí después me diera hambre y tuviera acidez o cosas así. Y eso es simplemente porque no se habló una emoción, ¿verdad? Y ya nos está causando consecuencias a nivel intestinal, por así decirlo, ¿verdad? El bruxismo también puede ser porque también decimos, ay, me enojé mucho, me voy a ir a tomar una siesta o algo así, o me voy a dormir. Y pasa que cuando estamos durmiendo tendemos a apretar mucho la mandíbula, ¿verdad? Y cuando despertamos, en vez de amanecer descansados o algo así, amanecemos con dolor y no sabemos por qué. Entonces, puede ser que tal vez antes de irnos a descansar, tuvimos algún encuentro con algo que nos sacó
de nuestra estabilidad y no lo hablamos, no lo comunicamos y no hicimos nada, sino que tuvimos un escape, por así decirlo, ¿verdad? También lo que es frecuente, dolores de cabeza, porque estamos muy ocupados, no sabemos manejar nuestros horarios o nuestras emociones nos superan, por así decirlo, pero tampoco hacemos nada para cambiar esa situación y nos lleva a dolores de cabeza, cansancio extremo, dolor y ni siquiera sabemos por qué, ¿verdad? Tal vez en el día no hicimos algo que realmente nos fuera a causar eso, sin embargo, estamos cansados y con dolores, ¿verdad? Que no tienen explicación y no tienen un origen físico, por así decirlo. Incluso llegan algunas personas que llegan a tener problemas con su piel, ¿verdad? Problemas a nivel dermatológico, simplemente porque hay algo que les está causando ansiedad, estrés, angustia, y el cuerpo siempre va a hablar de una forma u otra. Y si nosotros no sabemos ponerle atención a nuestro organismo y a nuestra mente, ella va a encontrar la forma de siempre hacerse presente y ponernos un stop y decirnos, aquí hay que ponernos atención y cuidar también de nosotros mismos, porque recordemos, un adulto que está sano va a poder desarrollar y criar niños que van a estar sanos y lógicamente si nosotros no sabemos leernos como adultos qué es lo que nos está pasando, no vamos a poder comprender tampoco a un niño. Por eso es importante identificar todo esto de dolores de cabeza, si hay una razón emocional o física, y también los insomnios, ¿verdad? Eso es como lo más normal, típico que le decimos, pero de normal no tiene nada. Realmente todos deberíamos de tener un horario de sueño que no interfiera con eso, pero sin embargo, al no poder hablar nuestras cosas o sobreevaluar las situaciones, sobrepensar lo que estamos haciendo, el cómo nos estamos sintiendo, pero sin lograr llegar a una solución concreta, nos mantiene en insomnio y cuando nos dimos cuenta, pues ya se pasó la noche y es momento otra vez de trabajar, de hacer tareas o de lo que sea que hagamos durante el día y simplemente no llegamos a una solución, ¿verdad? Y otra forma de identificar es que nuestro cuerpo, como les decía, habla. Entonces, muchas veces estamos normales y de la nada empezamos con sudoración en las manos, o rubor, o estamos llorando y no sabemos por qué, ¿verdad? Es como estamos hablando de una cosa y nos viene un sentimiento y empezamos a llorar y hasta ese momento uno empieza a decir, wow, es que tal vez me siento mal por X o Y motivo, la aceleración del ritmo cardíaco, ¿verdad? Creer que nos está pasando algún problema ya a nivel del corazón, ¿verdad? O el tal famoso mariposa en el estómago, que es el enamoramiento y todo eso. También hay emociones, pero pues simplemente a veces no las hablamos o ya se habla cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? Ya tenemos esta sudoración, dolores de cabeza, insomnio, y es como dice nuestra frase en la diapositiva, lo que no se expresa se imprime en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre nos va a hablar y nos va a decir de cómo nos estamos sintiendo internamente, aunque nosotros al principio no sepamos leerlo. La siguiente, por favor. Todas las emociones son temporales. Esto quiere decir que si nosotros algo nos causó alegría del entorno, no vamos a estar alegres todo el día, vamos a estar alegres en ese momento, en ese espacio y tiempo. Pero pasa que a veces, pues con la alegría no hay tanto problema, pero con la tristeza, cuando algo nos hace sentir tristes, muchas veces tendemos a caer en ciclos que no somos capaces de resolver en tiempo y forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente buscamos el escape y la huida, ¿verdad? O sea, si algo me hace sentir triste, pues vengo yo y digo, no, esto no me puede estar pasando a mí y trato de distraerme con otra cosa y vamos tapando esa herida, ¿verdad? Esa cosa o esa sensación o ese objetivo o situación que nos hizo sentir mal, la vamos tapando hasta que decimos borrón y cuenta nueva, pero realmente el origen ahí se quedó y nunca lo hablamos, ¿verdad? Y esto va a causar que entremos en ciclos que se vuelven repetitivos y que muchas veces nos desgastan y nos causan daño y que realmente podemos hablar, pero no queremos. Y muchas veces esto lo hemos reflejado en algunos casos como adicciones, ¿verdad? Que es un ejemplo el alcohol.
la persona tal vez tuvo un mal día o le pasó algo, lo despidieron en su trabajo o sacó una mala nota o algo así, y no lo quiere hablar, entonces para olvidarse, en teoría, de ese problema, va y toma y no mide cuántas bebidas va ingiriendo hasta que llega un momento en el que pierde el control de sí, ¿verdad? Y como solemos decir, pues ya está en un estado alcohólico, ¿verdad? Entonces ya no recuerda, ya no es capaz de controlarse a sí mismo y en ese momento olvidó el problema y pasó un momento feliz, pero termina ese efecto del alcohol y vuelve otra vez a lo mismo, ¿verdad? Vuelven otra vez a tener el problema y no lo hablan, vuelven a tomar, vuelven al inicio y así se entra en un ciclo hasta cuando se dan cuenta ya están adictos a cierta sustancia. Y esto pasa no solo con el alcohol, sino con muchas otras cosas y no solo sustancias, también puede ser otras cosas que se pueden ser actividades o, por ejemplo, la mentira, ¿verdad? O sea, tapo algo, creo una mentira y de la nada pues, ya formé una montaña de mentiras por no decir una verdad, ¿verdad? Entonces, todo esto son ciclos que no deberían de ocurrir porque las emociones no están para controlarme a mí. Realmente yo debo de ser capaz de controlar cada una de mis emociones, de hablarlas, reconocerlas y controlarlas por lo mismo de la regularización personal, ¿verdad? El poder venir y hablar de frente, incluso conmigo misma, de lo que me está pasando, el poder ser vulnerable ante mis emociones. ¿Por qué? Porque ninguna emoción es buena y es mala. Simplemente son cosas innatas que me pasan a nivel biológico y que debo de expresarlas, de dejarlas salir para no crear ciclos que se pueden volver enfermedades y trastornos a futuro, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Esto me lleva también a las expectativas, ¿verdad? Muchas veces creemos que todos somos iguales y si alguien puede hacer algo en 5 minutos, yo también debo de ser capaz de hacerlo en 5 minutos. Así nos han criado normalmente, ¿verdad? O sea, si tu compañero logró tal cosa, tú también lo debes de lograr, sin ni siquiera prestar atención a las necesidades de cada niño y de cada persona en general, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, cuidado con las expectativas. ¿Por qué? Porque las cualidades, emociones, habilidades van a depender y van a cambiar de persona a persona. Lo que puede ser bueno para mí y tal vez mis metas a lograr no van a ser las mismas para otra persona. Y pasa que muchas veces cuando yo no logré crear mis propias metas o lograrlas, tiendo a venir a imprimir mis metas y mis expectativas en los niños, ¿verdad? O sea, el transmitirle lo que yo quería a la otra persona sin preguntarle si realmente es lo que ella quiere o si es su misma meta, su mismo objetivo. Y no debería ser así, deberíamos tener una cultura de comunicación con los niños, ¿verdad? El preguntarle qué quiere, qué necesita, en qué se siente mejor, cuál cree que es su habilidad, su debilidad, sus características propias como persona, y entonces así evitar la comparación y la expectativa, ¿verdad? El creer que él es capaz de todo. Y es que también muchas veces creemos que su única obligación es estudiar. Y detrás de eso realmente hay un mundo para el pequeño, porque como decimos, esa personita todavía no se puede regular y tal vez para nosotros es una simple suma, pero para él que no ha logrado comprender el tema, se vuelve una catástrofe, ¿verdad? Es como de no entiende porque simplemente no hay un adulto que venga y se siente con él y le diga, bueno, vamos a hacer esto de una forma diferente, porque siempre hay diferentes formas de aprender, no todos aprendemos de la misma forma, entonces el poder tener un tiempo para ver cuáles son sus cualidades, en qué se sobresale, en qué no, en qué necesita más ayuda y así crear expectativas que él va a poder cumplir y que nacieron de él mismo o de ella misma, ¿verdad? Poder decir, bueno, hoy voy a mejorar en tal cosa, pero porque él quiere, no porque yo quiera que él sea así. Entonces, por eso decimos, cuidado con eso, cuidado con generalizar que todos los niños son iguales, ¿no? Cada uno es diferente, como también cada persona es diferente, sea niño, adulto, adulto mayor, niña, niño, eso no afecta a las cualidades,
pero sí en el nivel que cada uno es más capaz de poder ir realizando cada actividad, ir poniendo paso a paso las cosas y no querer de una llegar a las metas, ¿verdad? Y poder ir construyendo paso a paso las expectativas y metas de nuestro estudiante, niño o niña, ¿verdad? Entonces, la siguiente. Esto viene muy ligado a la frase que colocamos en nuestra diapositiva, que es darle a los hijos no es cuestión de magia, es inteligencia emocional. Y decimos esto porque muchas veces cuando ya nos tomamos el tiempo de ir creando expectativas propias de la persona, el poder ir creando paso a paso el camino para su meta, le estamos dando no solo la atención, sino también estamos haciendo crecer su autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es esencial que este niño o niña tenga autoestima y que logre celebrar cada logro obtenido, ¿verdad? Como también explicarle que muchas veces tal vez no va a lograr o los resultados no van a ser los que él espera, pero sí va a lograr tener un resultado. ¿Por qué? Porque nunca hay que quitar esa frase de se gana o se pierde. ¿Por qué no cambiarla por se gana o se aprende, verdad? O sea, si no resultó de esta forma, ok, volvamos a comenzar de otra forma, de otra perspectiva, sin tener que entrar en un conflicto de yo no puedo, soy un fracasado y todo esto que normalmente se imprimen los niños cuando no logran un objetivo, ¿verdad? Simplemente al decirle, ok, no se logró, vamos a comenzar de nuevo con nuevos pasos, con nuevos objetivos y el decirle es mejor tratar de a quedarme con la duda de qué hubiera sido, ¿verdad? O sea, qué hubiera sido si lo hubiera intentado. Muchas veces nos quedamos con eso y si empezamos a crear en los niños ese hábito de, ¿sabes qué? Tal vez no vas a ganar, tal vez no vas a ser el más sobresaliente o tal vez sí, pero nunca lo vas a saber si no lo intentas. Entonces, el poder crear esa cultura de intentos, de propósitos, de ir creando poco a poco las metas y no de un golpe, ¿verdad? Quererlo todo al instante, sino ir creando pasos que nos van a ir consolidando metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? El poder crear una autoestima, ya que al final, si tenemos niños sanos, también somos adultos sanos, responsables, autodidactas y con una autoestima que hemos ido creando en pareja y en comunidad, tanto niños, estudiantes, escuela, casa, ¿verdad? Y poder tener esa comunicación y así poderle dar mayor énfasis y sueños a los niños a que se puedan ir desarrollando de una forma sana. Entonces, a eso es lo que muchas veces vamos a llamar inteligencia emocional, poder gestionar nuestras emociones paso a paso, el poder conocernos y reconocer en qué somos buenos y en qué somos malos, ¿verdad? Y para eso ir creando habilidades que vayan compensando todo aquello donde somos un poco más débiles en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero eso no quita nuestras capacidades como seres humanos. Siguiente. Y bueno, ya teniendo claro esto de para qué nos sirven nuestras emociones, el poder gestionarlas de una forma sana, el poder reconocer que no hay bueno ni malo en este aspecto, sino que simplemente son emociones que traemos cada uno. Aquí decimos cómo gestionar adecuadamente una emoción. Entonces, como primera instancia, el reconocerla, ¿verdad? Lo que veíamos en el principio, lo de las preguntas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, con quién? El mantener rutinas, esto es súper importante porque en los niños realmente es importante imprimirles desde chiquitos un orden de cómo ir haciendo las cosas. Lo que les decía, ir creando paso a paso cada una de nuestras metas y esto lo vamos a lograr creando horarios, sin dejar fuera lo que es el momento del juego y el descanso. El juego, recreación, ¿por qué? Porque jugando se aprende y más si eres niño. El juego siempre va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque en el juego hay coordinación, planeación, equilibrio, trabajo en equipo, incluso también autoestima, porque por ejemplo en los juegos que son de grupo, en cualquier deporte, por así decirlo, que es conjunto, si una pieza falla, si una persona falla del equipo, todos fallamos, y si ganamos, todos ganamos, incluso aquellos que no estuvieron en el juego. El poder reconocer el trabajo en equipo, el poder gestionar esas emociones en conjunto, nos va a hacer también que a un futuro podamos tener adultos que van a poder desarrollarse
exitosamente en un campo laboral porque van a poder tener relaciones sanas con sus compañeros, ¿verdad? Que actualmente en muchas empresas no hay este ambiente sano de comunicación entre compañeros laborales, y eso se pudo haber aprendido desde chiquitos en los juegos. Entonces es importante eso. Y también los juegos individuales, hay planeación, digamos un rompecabezas, coordinación, visual mano. Entonces es sumamente importante también esto, porque incluso en los juegos podamos ver qué capacidades y qué habilidades más desarrolladas tiene el niño y en qué área es donde necesita un poco más de ayuda. Es importante la observación que podemos tener en ese aspecto, y el descanso, ¿verdad? Como decíamos, es fundamental el que desde chiquitos hasta de adultos podamos tener horarios de descanso y para nosotros mismos, ¿verdad? Porque esto nos va a mantener una salud mental sana y física también, nos ayuda en todo aspecto realmente. El respetar tu propio ritmo, como decíamos, no todos aprendemos a un mismo ritmo, ni en un mismo tiempo, ni de una misma forma, hay diferentes formas de aprender cosas, ¿verdad? Entonces, respetar esos ritmos nos va a hacer ir más tranquilos y bajar esos índices de negatividad, por así decirlo, en cómo, en qué tiempo tenemos que formar o hacer una tarea, ¿verdad? El poder respetar ese horario individual, el poder tener objetivos, metas, persistencia en lo que estamos haciendo y siempre con nuestra mejor actitud respecto a esto, ¿verdad? El no generalizar las capacidades que cada uno pueda tener, los hábitos saludables, que es básicamente lo que les decía, tener horarios para dormir, descansar, de recreación, incluso también eso es un factor importante. También el comer, tomar agua, el poder monitorear también nuestro organismo, ¿verdad? O sea, si me está saliendo un sarpullido, ¿por qué me está saliendo? Comunicarlo y siempre tener ese hábito de poder gestionarnos a nosotros, vernos y poder comunicar si algo no está yendo bien con nuestro organismo. El disminuir el tiempo en las redes sociales, eso es súper importante actualmente, ya que por estos temas de pandemia estamos en una virtualidad y tenemos que tener en cuenta que pasamos mucho tiempo pegado a dispositivos electrónicos ahora para recibir clases, hacer tareas y todo eso, pero muchas veces puede ser que no se tenga la atención necesaria o tengamos demasiados distractores como lo son Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas redes sociales que ahora existen y que hay una gran gama, incluso los juegos, ¿verdad? Los videojuegos, también hay que tomarlos en cuenta, el poder gestionar horarios para que ellos también se puedan distraer, pero no abusen de eso, porque también es necesario mantener un tiempo límite, y por lo mismo, porque hay que crear rutinas y tener un orden en ese aspecto, ¿verdad? Y también por seguridad, para no poner a nuestros niños en peligro o en riesgo de este mundo virtual, ya que no todo lo que hay en la red es real, ¿no? Por así decirlo, pero los peligros siempre están ahí. Entonces, el poder gestionar y estar viendo de cierta forma, sin ser intrusos de su intimidad, el poder gestionar esto de, bueno, vas a usar el celular de tal hora a tal hora, o vas a tener 1 hora y media para que tú hagas tal cosa, y el poder siempre mantener esa comunicación con el niño en este aspecto y hablar con personas de confianza. Este punto es súper importante, ya que hay temas que tal vez hay una barrera entre la escuela y entre el niño, entre papá y hijo, ¿verdad? A veces existen barreras por ciertos temas que no, el niño no se siente capaz de hablarlo con alguien. Hay que buscar a veces ayuda, ¿verdad? Y en este aspecto, como decíamos con mi compañera, somos de la carrera de psicología de la USAC y sabemos que dentro de la institución educativa hay programas de ayuda profesionales que pueden integrar asesoramiento a nivel en varios temas, ¿verdad? Y fuera de la institución a la que nosotros pertenecemos, también hay más proyectos con profesionales que pueden asesorar e intervenir en diferentes problemas que se vayan presentando dentro de la escuela o incluso dentro de la familia y que necesiten ayuda para tratarlo, ¿verdad? Entonces es súper importante el nunca cerrarnos a esa posibilidad de tener una ayuda extra que sea profesional y focalizada para cada caso, cada niño,
porque todos somos diferentes y siempre es bueno tener esa apertura a recibir ayuda por parte de otras personas que se han profesionalizado en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, ahora los dejo con mi compañera que trae algo súper importante. Muchas gracias, Cindy, por tu intervención. A continuación, quiero compartir con ustedes este video para que posteriormente hagamos una reflexión acerca de él. Génesis, amor. Génesis, escúchame. Mira, Génesis, escúchame. Pon tu mano ahí en el botón, mi amor. Ándale, mira, en ese. Dale vuelta. Fuerte. Sí puedes. Mira, agarra pues la toalla como tu tía te dijo. No llores, mamá. Génesis. Ajá. Ponla en el piso, chiquita. Ponla en el piso, mi amor, ándale. Córrele. Así. Sí, así para que puedas alcanzar. No estés llorando, aquí estamos contigo. Así. Ahora pon la otra. Sí, mi amor, encima de esa. Esa, mi niña, no llores, tranquila. Bueno, en este video no se ve, es en otro video donde podemos darnos cuenta que al final alguien abre la puerta del baño donde Génesis estaba atrapada. Pero ¿qué sucede con Génesis y qué sucede con la madre? Puede ser una situación simple que le ocurra a cualquier niño, quedarse atrapado dentro de un baño. Pero, ¿qué aprendió Génesis? Génesis aprendió a guardar la calma, su mamá le transmitió la sensación de tranquilidad y le enseñó a resolver conflictos a futuro, porque conflictos vamos a encontrar más grandes, más pequeños, de diversas maneras y en diferentes edades, pero la forma en que aprendemos a resolverlas va a estar muy influenciada en la infancia y la manera en cómo le hablamos a los niños a resolver sus conflictos, a reaccionar ante las circunstancias, va a ser algo que como padres tenemos que saber hacer para poder enseñar. Entonces, es importante pensar en quién escucha a nuestros hijos. ¿Quién escucha mejor a un hijo que un padre? ¿Quién va a brindar mejor consejo o mejor apoyo que un padre a un hijo? Entonces, es importante que tengamos la paciencia y el uso de las palabras correctas. ¿Qué hubiera ocurrido en esta situación si la madre de Génesis, en vez de decirle, mi amor, tranquilízate, todo va a estar bien, le hubiera gritado como, ya, cállate niña, eres una tonta o no vas a poder hacerlo, o se hubiera burlado de ella en esa situación, ahí te vas a quedar, va a venir el lobo y te va a comer, hubiera inconscientemente generado un miedo en Génesis y su autoestima, si estas palabras fueran recurrentes, creado en ella el pensamiento constante de que esas palabras son ciertas. Entonces es importante tener cuidado qué palabras usamos con los niños, cómo los hacemos sentir, porque va a influir en su salud emocional, dejarlos experimentar. Esta podría haber sido una situación difícil para una niña, incluso para la madre, pero de una situación difícil salió un buen aprendizaje, no solo un aprendizaje momentáneo, sino un aprendizaje a futuro. Ser empáticos y pacientes. Como bien lo dijo mi compañera anteriormente, la manera en que sentimos las emociones varía en cada persona. Lo que yo siento no lo siente la otra persona, aunque sea mi mamá, no puede sentir las cosas como yo las siento ni yo como ellas las sienten. Entonces, la empatía es ese puente de comprensión entre cómo se siente una persona y otra para tener una mejor comunicación y resolver los problemas o las circunstancias o las adversidades en las que nos encontremos. Incluso algo muy leve, si no tienen, si ambos lados no tienen empatía, puede convertirse en un gran problema.
Entonces necesitamos ser empáticos y pacientes, sobre todo para hablar con los niños y no catalogarlos. Como dije anteriormente, ¿qué hubiera ocurrido en el caso de que la madre hubiera usado adjetivos calificativos sobre su hija y sobre todo que fueran constantes? La manera en que la apoya y en que le brinda palabras de aliento son, eh, son palabras que van entrando a la mente de la niña y ella se las va a creer, sean buenas o malas, se las va a creer. Entonces, no cataloguemos, seamos pacientes, seamos empáticos y dejemos experimentarlos. Y de esa manera vamos a conocerlos. Hay que dejar a los niños vivir, hay que dejar a los niños experimentar y hay que dejarlos jugar. Porque como bien dijo Cindy anteriormente, el juego es parte de la vida de los niños, es su ocupación, es su medio de aprendizaje, es su forma de vivencia y a través de él van a desarrollar su personalidad, van a desarrollar eh, sus capacidades para ir viviendo y resolviendo los problemas. Ahora vamos con las técnicas. Como anteriormente vimos, conocimos técnicas para conocer nuestras emociones como adultos, pero con los niños podemos usar medios más didácticos y técnicas a través del juego que podemos hacer en casa. La primera que traemos aquí es escribir sin analizar. Esta es una técnica que pueden usar los niños que ya saben escribir, incluso los adultos. Es muy común y es un medio terapéutico muy frecuente. Escribir un diario, escribir cartas, escribir notas. Escribir sin analizar me refiero a escribir fluidamente lo que estamos sintiendo. Si me estoy sintiendo enojada, por ejemplo, con alguna persona que hizo algo y me hizo sentir de cierta forma, pues escribirlo sin pensar si realmente esta persona supiera lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Es dejar fluir nuestras emociones, nuestros sentimientos y plasmarlo en un papel. Siguiente tenemos los sonidos para relajarse y conocerse a sí mismo. Estas son técnicas de relajación. Aquí en los paréntesis escribí El árbol encantado, Magia en el mar y cuentos cortos. Estos son videos que podemos encontrar en YouTube. Por ejemplo, Magia en el mar es una narración que me gusta mucho para trabajar con niños. Son técnicas de relajación y respiración. Entonces, colocamos al niño en un ambiente tranquilo. Podemos hacerlo con ellos en compañía y creo que funciona muy bien. Entonces, cerramos los ojos, nos tranquilizamos, respiramos y vamos escuchando lo que la narración dice. Entonces, vamos respirando, vamos estirándonos, vamos recostándonos o parándonos, depende de lo que el cuento vaya narrando. Es importante, como dice aquí, no demos información que no sepan procesar. Los niños no son niños, los niños no son tontos, pero son ingenuos y lo que escuchen va a entrar a su cabeza, por eso como padres tenemos que ser atentos y ser conscientes de que no todo el contenido es apto para niños. Y aunque a mí me guste, por ejemplo, una canción con cierto contenido, tengo que encontrar la manera y el lugar correcto para escucharlo o conversaciones con personas, ¿sí? Luego tenemos el cubito de hielo. Esta es otra técnica de relajación, es una narración. Entonces, podemos hacerlo con el niño, como dice aquí. Consiste en hablarle al niño y guiarle en la siguiente meditación. Eres un cubito de hielo, rígido, sólido, duro y frío. Entonces el niño cierra los ojos, imagina que es un cubo de hielo. Dice, encógete con las piernas dobladas y agarradas con los brazos fuertemente. Nota la tensión, aprieta tu cuerpo. Ahora observa cómo a poco aparece el sol en el horizonte. Empiezas a notar su calor, cómo te va calentando. Despacio, ve soltando la tensión, pues te estás derritiendo. Poco a poco, ve extendiendo el cuerpo hasta quedarte tumbado a medida que el sol te calienta y te vas convirtiendo en un charco de agua líquida. Suelta y relaja todo el cuerpo. Derrítete, suéltate. Ya no eres un hielo duro y en tensión.
eres agua que fluye en todas partes. Si practicamos este ejercicio de meditación en un estado donde el niño se encuentre, por ejemplo, haciendo un berrinche o en un estado de enojo, de una crisis emocional, podemos usarlas muy bien para relajar. Tenemos el semáforo de conflictos. Este es un semáforo que podemos imprimir o podemos hacer con papel lustre, con cartón, con foamy, con el material que tengamos a mano y vamos a representar las 3 caritas que tenemos aquí plasmadas. Entonces, cuando el niño se encuentra en alguna crisis, vamos a colocarlo frente al semáforo y le vamos a decir, alto, estamos en el color rojo, es hora de calmarnos cuando nos enojamos. Entonces, si el niño necesita espacio, le vamos a dar su espacio, le vamos a dar su tiempo. Si lo que necesita es llorar, vamos a dejar que llore, vamos a dejar que se tranquilice y es ahí cuando el niño comienza a aprender lo que es la autorregulación. Pasamos al color naranja después de un tiempo y es cuando respiro, pienso y me tranquilizo. Entonces comienzo a pensar qué podría haber hecho diferente. Y cuando concluimos en el color verde es cuando ya estamos calmados y listos para resolver los conflictos, para hablar, para hacer lo que no hice, etc. Incluso este es un método que podemos utilizar en ambientes laborales, con adolescentes, incluso con adultos. Tenemos estas otras 3 que son mis caritas. En la primera vamos a imprimir o dibujar el rostro, pero únicamente el contorno del rostro. No vamos a poner ojos, nariz ni boca. Entonces vamos a darle plasticina al niño y esto es para que ellos conozcan la representación física de una emoción. Por ejemplo, les podemos decir que hagan con la plasticina cómo se vería un rostro enojado o un rostro feliz o un rostro triste. Y de esa forma ellos pueden ir conociendo los rasgos físicos que determinan una emoción. Posteriormente tenemos el botecito. Esta es una actividad que podemos hacer en familia y que me gusta mucho porque puede abrir una comunicación asertiva con la familia. En el caso de los niños que no saben escribir todavía, pues podemos anotarlo por ellos y el hecho es juntarnos todos un día específico en familia. Por ejemplo, podríamos hacerlo los viernes o los sábados, un día donde se junte la familia y saquen los papelitos que cada quien escribió, donde escriba una cosa que le gustó y una cosa que no le gustó de la semana. Por ejemplo, me gustó cuando mi mamá se acercó a mí y me preguntó cómo me había ido en la escuela. No me gustó cuando mis papás pelearon. Entonces, de esa manera vamos a ir conociendo qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestra familia y de esa manera encontrar soluciones a los problemas que muchas veces son muy pequeños, otras veces no tanto, pero cuando no nos comunicamos, pues no hay manera de resolver. En el siguiente tenemos el antifaz de poderes. Es un método que podemos trabajar con niños pequeños. Vamos a hacer un antifaz del superhéroe que a ellos más les guste o de un animal, un personaje con el que se identifiquen. Y cuando el niño esté en una crisis, vamos a preguntarle qué haría el chico con superpoderes para resolver este conflicto. Entonces el niño tiene que involucrarse en el papel del superhéroe y buscar soluciones. Luego tenemos la técnica de la tortuga. Para esta técnica igual es de autorregulación y conocimiento de la emoción del niño, de su propio cuerpo, de sus propios sentimientos. Podemos brindarle una chaqueta o una manta, un casco, algo que simbolice el caparazón. Y el paso número 1 es que reconozca cómo se está sintiendo. Si se está sintiendo feliz, si se está sintiendo enojado o triste. Luego pensar y parar. En el paso número 3, meterse en el caparazón y respirar. Porque ¿qué sucede muchas veces cuando estamos enojados o tristes? En el caso de los niños, por ejemplo, tirarse al suelo, gritar, crear alguna rabieta. En cambio, en esta técnica, pues le permite tener un tiempo de meditación y pensar en qué está haciendo y por último salir del caparazón y pensar en una solución. Y ahora queremos compartir con ustedes que no desperdicien ideas solo porque están en la cabeza de un niño. Recordar que no solo nosotros tenemos cosas que enseñarle a los niños, sino que
todavía tenemos cosas que aprender de ellos, sobre todo de los hijos. Entonces, no hagamos que sea complicado hablar con un adulto. Si un niño no tiene un padre con quien hablar, va a buscar a otra persona y al menos yo consideraría que es mejor y más importante que un niño busque refugio en un padre y sea orientado con amor a buscar consejos de gente que pueda brindar eh, un mal consejo. Y poner atención. Lo que tu hijo te dice no se repite. Recordar que el lenguaje no es únicamente verbal con palabras. El lenguaje es físico, es corporal, es gestual, es a través de actos, a través de un beso, a través de una carta, a través de una sonrisa, y poner mucha atención, porque lo que tu hijo te dice hoy quizás no te lo vuelva a decir mañana. Entonces es importante que se sientan escuchados. Así que con esto concluimos y muchas gracias por su atención.